Muy, muy buenos días, amigos. Hoy estamos en la lectura de el doctor César Vidal. Estamos hablando de su libro El legado de la Reforma. Y muchas de las personas preguntarán, ¿esta herencia qué fue lo que nos dejó para el futuro? Estamos hablando de la tercera edición y en nuestra primera parte iremos a tocar temas muy hermosos relacionados con la necesidad de la reforma como primer punto de la paganización del siglo cuarto a las dictatus papae, la paganización del cristianismo, de la Donato Costantini al Camino de Santiago, la falsificación de la historia y los fraudes píos, la consolidación del poder papal y las dictatus de pape. Como segundo punto, la necesidad de la reforma. Punto 2, la inexistente unidad católica de la cautividad babilónica de la Iglesia al cisma de Occidente. La cautividad babilónica de la Iglesia, el cisma de Occidente. Tercer punto, la necesidad de la reforma. 3, la crisis espiritual y los humanistas, la crisis del papado, la crisis de los pastores y de los religiosos humanistas, la crisis espiritual del pueblo y la religiosidad popular. Como primera parte, vamos a tocar la necesidad de la reforma. La necesidad de la reforma, de la paganización del siglo cuarto a las dictatus del Papa, la paganización del cristianismo y la manera en que la historia del cristianismo rara vez ha sido imparcial. En no pocas ocasiones, lejos de analizar con objetividad lo sucedido a lo largo de los siglos para extraer las debidas conclusiones, se ha instrumentalizado la historia como un arma al servicio de otros intereses eclesiales no poco contaminados de los intereses políticos, económicos, sociales. Esa visión interesada y nada veraz cuenta con un ejemplo destacado de la descripción de la historia del cristianismo. Y de repente, de siempre, ha existido una sola iglesia institucional que en su enseñanza ha sido inmutable a lo largo de los 2 milenios y que por lo tanto un fenómeno como la reforma solo fue un terrible catástrofe que pulverizó la ortodoxia doctrinal y la unidad eclesial. Semejantes afirmaciones, ¿no? Y sin duda tiene un valor de orden interno para mantener en el seno de la institución a sus fieles, pero de manera indiscutible no se han de, no se corresponden en absoluto con la realidad, ni el cristianismo, que había permanecido doctrinalmente inmutable a lo largo de los años, ni mucho menos existía una unidad eclesial. El mismo apóstol Pablo señaló la sexta década del siglo primero, el hecho de que en breve el cristianismo se vería sometido a una perversión doctrinal procedente incluso de obispos existentes en sus días. Y lo podemos ver relacionado en el libro de los Hechos, capítulos 20, del 28 al 30. Incluso en un pasaje que ha hecho correr ríos de tinta, Pablo apuntó a un principio de perversión espiritual que dominó el hombre de pecado y que aunque se revelaría en el futuro, ya operaba a mediados del siglo primero y lo está relacionando en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 3 al 12. El apóstol no exageró en sus previsiones y es fácil contemplar en las fuentes de manera que el mensaje contenido en el Nuevo Testamento fue deteriorándose de manera creciente. Con todo, en el siglo cuarto constituyó una fecha aciaga en la historia del cristianismo, un verdadero punto de inflexión que marca un antes y un después. Por un lado, implicó la absorción masiva del paganismo que el cristianizó en Occidente.
en lo que sería la Iglesia Católico Romana. Y por otro, incluyó un maridaje entre la Iglesia y el Estado que se revelaría funesto. El primer aspecto incómodo para cualquier católico, por lo que de costumbre de su religión ha sido reconocido por autores del cardenal Newman en un contexto que resulta paradigmático. En el curso del siglo IV, dos movimientos desarrollados se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la Iglesia, uno ascético, el otro ritual o ceremonial. Y se nos dice de varias maneras en Eusebio, y cita 5 Constantino 3 1 4 al 23. Dice que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, contribuyó a la misma los ordenamientos externos a los que ellos habían estado acostumbrados por su parte. Y no es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de los escritores protestantes nos han familiarizado a la mayoría de nosotros. Los usos de los templos, especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles e incienso, lámparas y velas, las ofrendas votivas, el curarse de una enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y la época sagrados, el uso de los calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, las tonsu- tonsura, el anillo matrimonial al volverse hacia oriente, la- las imágenes en una fecha posterior y quizá el canto eclesiástico y el Kyrie eleison, todos son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la iglesia. J. H. Newman, An Essay of Developed Problem if on the Christian Doctrine de Londres, 1890, en la página 373, está el énfasis es nuestro en ese libro. El pasaje de Newman difícilmente podría ser más elocuente. La entrada masiva de paganos en el seno del cristianismo no estuvo marcada por convenciones sinceras en las que el paganismo quedaba abandonado junto con otro tipo de conductas incompatibles. Con el cristianismo, por el contrario, lo que sucedió fue que el deseo de la promoción social o la moda espiritual, una moda muy diferente de la que llevó a MT a los Hare Krishnas, a tantas celebridades de los años 60 y 70 del siglo XX, que condujo a la multitud de personas al cristianismo. Y con ellos trajeron un paganismo que no solo no desapareció, sino que fue absorbido por la iglesia occidental, plasmando una nueva espiritualidad. La pureza del cristianismo primitivo desapareció y así seguiría sucediendo en términos generales durante algo más de un milenio. Sin embargo, no fue lamentable la única circunstancia negativa que afectó el desarrollo del cristianismo. De la Nataio Constantini al camino de la Santiago, la falsificación de la historia y los fraudes píos. Al cabo de un siglo, en que la recepción del paganismo continuó de manera más que profusa, el imperio romano de Occidente pareció a las manos de invasores bárbaros, de manera que vieron que bien reveladora la institución más importante que sobrevivió a aquel embate fue el obispo de Roma, que poco a poco fue extendiendo su influencia para pasar de ser una de las figuras eclesiales más importantes, aún no la primera. Estuvo ausente, por ejemplo, de los primeros concilios universales, a irse convirtiendo en una autoridad eclesiástica que exigía la sumisión del resto. Para alcanzar esta meta, el obispo de Roma no vaciló a la hora de aliarse con el poder político y por la añadidura practicó una conducta de sistemática falsificación documental. Durante el siglo octavo, en el mismo en que el Islam expandió por el Mediterráneo, aniquilando el cristianismo, más que debilitado,
Espiritualmente, tuvo lugar al desarrollo de una política de falsificación documental que pretendía favorecer los designios del obispo de Roma y que muy pronto se extendió a respaldar los intereses de la Iglesia Católica en todo Occidente. Esa falsificación documental estuvo unida no pocas veces a la creación de emociones y de manifestaciones artísticas que ayudaban a su difusión popular, conocidos como fraudes píos. Y estos episodios han dejado su huella en la historia hasta la actualidad y la manera bien reveladora que suelen ser ocultados de los relatos historiográficos debido a sus autores católicos. Sin duda, el fraude pío más relevante fue un documento de carácter judío conocido como la Donatio Constantini, y es decir, la donación de Constantino. El escrito tenía la pretensión de ser la constancia formal de una donación de diversos territorios que el emperador romano Constantino habría realizado en favor del obispo de Roma. El nacimiento de esta obra resulta en realidad incomprensible sin una referencia en su contexto jurídico. Este vino marcado por dos aspectos fundamentales. El primero fue la tendencia de coleccionar los documentos canónicos existentes. Ya en el siglo sexto había surgido el impulso de similar la colección dionisiaca y en el siglo séptimo la denominada hispana, experimentando ambas en el concurso de este siglo. Algunas alteraciones notables. En el año 744, la tendencia coleccionista recibió un nuevo impulso al enviar al Papa Alejandro I a Carlomagno un ejemplar de colección dionisiaca. Este presentaba algunas peculiaridades ya que el presagio original había desaparecido y además al texto se le habían añadido las decretales de los obispos romanos desde Sosimo en el 417 al 18, a Gregorio II del 715 al 31. Hacia el año 800 esa colección se vio refundida con materiales procedentes de la hispana, dando lugar a la denominada colección dacheriana, la segunda circunstancia que influyó en el nacimiento de la Donatio y fue el fenómeno auténticamente singular en la historia del derecho, aunque no tan excepcional en las religiones. Nos referiremos a la falsificación de textos con la finalidad de servir a objetivos concretos de la sede papal en materia de gobierno, jurisdicción, disciplina o meramente política. Esta labor se realizó de manera sistemática en una oficina del Reino Franco. Entre los años de la primera fase de esta tarea consistió en alterar el texto de las colecciones hispanas, añadiéndole materiales hasta alcanzar el contenido que conocemos en el manuscrito de Autum. Otro ejemplo de esta labor fue la creación de la Capitula Anguilramani, unos textos legales que se atribuían al Papa Adriano, aunque en realidad era una amalgama de documentos canónicos, normas del Código Teodiciano y leyes visigóticas, o que los Capitularia Benedicti Levitae que presentarían legitimar la reforma eclesiástica con normas supuestamente emanadas de distintos emperadores romanos y de los reyes merovingios y carolinios. Para presentar el alcance de esta labor, baste decir que la capitularia, mencionarlos, 1319 alrededor de la cuarta parte eran falsos. No era un poco de mentira para lograr avance en unos intereses que pueden definir de cualquier forma salvo como espirituales. De esta confluencia, el afán recopilador y la falsificación de documentos con fines concretos surgieron de las denominadas decretales pseudo-isidorianas y estas debidas a los esfuerzos de Isidoro Mercator estaban destinadas a convertirse en la colección más extensa e importante de la Edad Media
En ella se dejaban citas junto a las decretales romanas desde Silvestre del 314 al 335, a Gregoriano II del 715 al 731, de las que unas eran falsas y las otras auténticas, pero con alteraciones, una serie de documentos conciliares y textos diversos entre las que se hallaba la Donatio Constantini. Y resulta pues obvio que ésta no constituía, por lo tanto, una excepción en el seno de la historia del derecho canónico, sino por una parte de la considerable esfuerzo copilador y falsificador llevado a cabo en beneficio de la Santa Sede. Por las razones de este proceso de falsificación sistemática de documentos resultan fácilmente comprensibles cuando se examina el contexto histórico. El declive del poder bizantino en Italia había tenido como clara contrapartida un auge de reino de lombardos. Estos fueron utilizados en una estrategia de asentamientos ducales y regios que poco a poco les permitieron apoderarse de diferentes territorios italianos. Y lo que resulta más importante, amenazar a Roma, la ciudad gobernada por el Papa, como contrapeso a la amenaza lombarda. El Papa no podía recurrir al emperador bizantino, pero llegó a la conclusión de que si contaba con una posibilidad de defensa de Pipino, el rey de los francos, para lograr influir en este conduciéndolo a una alianza, resultaba más que conveniente que pudiera recurrir a algún precedente legal de sus prestaciones. El instrumento utilizado para tal fin no fue sino la falsificación conocida como donación de Constantino. En el invierno del año 755, el Papa Esteban se dirigió a la corte de los francos con la pretensión de obtener ayuda de Pipino, con, convenientemente preparado por las aseveraciones de la donación. El monarca lo recibió en calidad de defraudado heredero de Constantino. En las negociaciones que se hicieron a la calurosa bienvenida franca, el Papa no solo solicitó de Pipino que le considerara ayudar a militar, sino que también que le diera entrega de un conjunto de territorios que según la donación ya estaban sido donados anteriormente por el emperador Constantino a los antecesores del Papa Pipino, cuyos orígenes dinásticos eran punto menos que dudosos, y aceptó las pretensiones papales sin ningún género de discusión y además desencadenó la guerra contra los lombardos. El conflicto se desarrolló favorablemente para los francos. Los lombardos fueron derrotados y esta circunstancia los obligó a aceptar cuantiosas pérdidas territoriales. Por su parte, Pipino entregó al Papa Esteban la llave de una veintena de ciudades, entre las que se encontraban Ravenna, Ancona, Bolonia, Ferrara, Ais y Bullo. De esta manera, el Papa entraba en posesión de una franja de terreno en la costa del Adriático, a partir de la cual nacerían los futuros estados pontificios. Y a partir de entonces, el Papa sería el monarca temporal con reconocimiento internacional, cuya situación, con pérdidas y ganancias, se mantendría igual hasta la reunificación italiana de finales del siglo XIX. Sin embargo, el fraude documental se descubrió mucho antes. Ciertamente el texto falsificado cumplió con una finalidad de manera que la satisfactoria para el Papa. Sin embargo, a pesar de su éxito, dejaba mucho que desear en lo que a configuración se refiere, ya que el documento estaba cargado de errores de carácter histórico y jurídico. La redacción concreta de Donatio se ha atribuido generalmente a Cristóforo, un funcionario papal. Este externo dista de ser seguro, pero en cualquier caso, lo que sí parece puede establecerse con bastante certeza es el hecho de que el autor de la obra utilizó como base la leyenda de San Silvestre, obispo de Roma en tiempos del emperador Constantino.
Según la misma, Constantino había perseguido a los cristianos inicialmente en la época que habría contraído lepra, pero a pesar de acudir a todo tipo de médicos y hechiceros, no habrían logrado verse libre de terrible dolencia. Y en esa circunstancia, la leyenda narrada de San Pedro y San Pablo se habían aparecido al emperador para comunicarle que solo el Papa Silvestre podría devolverle la salud. Constantino habría dado la orden inmediatamente de que condujeran al obispo de Roma al palacio laterano, revelándole para que ser curado de la lepra y tendría que bautizarse. El emperador se habría sometido al consejo de Silvestre y como consecuencia de ello habría sanado. En muestra de agradecimiento por semejante gracia, Constantino habría ordenado que Cristo fuera adorado en todo el imperio e instituido diezmos destinados a la construcción de la iglesia. Y asimismo habría cedido el palacio laterano de Silvestre y a sus sucesores a perpetuidad y extraído en persona del suelo y acarreando los primeros 12 cestos de la tierra de la colina vaticana destinados a dar inicio a las obras de construcción de la Basílica de San Pedro. La leyenda del Papa Silvestre recorría algunos elementos anclados en la realidad histórica como la donación imperial del Palacio Laterano, la ayuda para la construcción de basílicas o el inicio de la tolerancia hacia el cristianismo. Sin embargo, el autor de Donatio mezcló estos aspectos históricos con una serie de falsedades que expusieron el fraude a sospechas inmediatas. Así, por citar algunos ejemplos, Constantino se presenta como conquistador de los humanos medio siglo antes de que estos aparecieran en Europa. El obispo de Roma era denominado papa y casi 2 siglos antes de que se le reservara este título que inicialmente había compartido con otros obispos, los funcionarios imperiales recibían el calificativo de sátrapas del imperio o, no sé, o se narraba que el emperador había ofrecido la corona imperial a Silvestre, que la habría declinado por añadidura a falsedades que se sumaba la distorsión de algunos hechos históricos para proporcionarles un contenido distinto. Y por ejemplo, era cierto que Constantino había trasladado la capital del Imperio Romano a Oriente, pero no lo era el que hubiera dado tal paso movido por la consideración que no era decoroso de un emperador que compartiera la ciudad, que era la sede del sucesor de Pedro, tal y como señala el texto de la nación, por lo cual y para la corona pontifical queda mantenerse con dignidad, nos renunciamos a nuestros palacios, a la ciudad de Roma y a todas las provincias, plazas y ciudades de Italia y a las regiones de Occidente y las entregamos al muy bendito pontífice y Papa Universal Silvestre. Junto a las tergiversaciones e invenciones históricas, la donatio incluía otras de tipo jurídico que en buena medida constituían su razón de ser. La primera era la supresión de un dato que sí era recogido en la leyenda de San Silvestre y constituían reconocer que el emperador había mantenido en sus manos el aparato de gobierno civil. Mediante tal suspensión, el contexto parecía indicar que jueces y obispos por igual habían estado sometidos a la autoridad del obispo de Roma, algo que sucedería en los estados pontificios posteriores. En el siglo octavo, pero no tuvo lugar con anterioridad. En segundo lugar, se afirmaba que Constantino había hecho entrega silvestre de los atributos imperiales, la diadema, el manto púrpura, la túnica escarlata, el centro imperial y los estándares, banderas y ornamentos semejantes, extremo resultaba tan absurdo y se hallaba tan desmentido por la tradición posterior de la Donatio y hacía un especial hincapié en el hecho de que el Papa había rechazado tal ofrecimiento.
Sin embargo, con ello dejaba asentada una falsedad jurídica de dimensiones considerables, la de afirmar que si la corona imperial ceñía las sienes del emperador, se debía solo a la con- condescendencia papal. Y finalmente esto contribuye a abandonar la tesis de que el autor fue Cristóforo. Aparecía una serie de privilegios eclesiales que iban desde la concesión de diezmos hasta la equiparación de la curia con el Senado. En palabras de Donatio, la curia podía cabalgar en caballos blancos adornados con guadralpas de blanco más puro, calzados zapatos blancos como los senadores. Si estas falsificaciones jurídicas perpetradas sin el menor escrúpulo, la Donatio no hubiera pasado de ser un relato agiográfico, más que en poco habría valido la leyenda de San Silvestre y con ella se convirtió en un instrumento de considerable valor político. Los pasos dados por Pimpino gracias a la influencia de la Donatio no constituyeron el final de un camino, sino el inicio de una fecunda senda que permitiría al papado ir forjado un poder desconocido. Por él hasta entonces, en el siglo siguiente, el rey Franco Carlomagno fue coronado emperador por el Papa, lo que no solo significó la consagración de su política territorial, sino asimismo la eliminación de cualquier pretensión bizantina de reconstruir el imperio romano en Occidente y el reconocimiento de que la corona imperial solo podía ser legítima si se veía sancionada por el papado. A lo largo de los siglos siguientes, la pugna entre el poder papal y el político llegaría en no pocos casos a la guerra abierta y a las raíces de estos conflictos sucesivos que hallarían en numerosas ocasiones en la insistencia papal por mantener y ampliar los privilegios recogidos en la Donatio y la reticencia, en ocasiones abierta, resistencia de reyes y emperadores a someterse a esa cosmovisión. Y partiendo de esa perspectiva, no resulta extraño que el reconocimiento de los poderes territoriales y políticos de la Donatio adjudicaba al Papa acabará siendo cuestionado, situación aún más comprensible si tenemos en cuenta que el instrumento en que se apoyan era claramente defectuoso. La primera crítica contundente que se opuso a la Donatio partió de Otón I en el torno al año 1001. El emperador alemán, nada tentado con la idea de depender del papado, señaló que ¿el documento qué? El documento era fruto de la imaginación lleno de falsedades. Con todo, los ataques imperiales no contaban con la suficiente solidez académica y además podían ser acusados de proceder una parte del conflicto con el papado por el control político de qué? De Italia. Estas dos circunstancias los invalidaron, salvo para ellos en el curso del desarraigo político de la Edad Media. Optaron por el emperador en contra del papa. Y la situación cambiaría radicalmente en el siglo XV, en el 1440. Lorenzo Valla, que llevó a cabo la primera refutación sólida de la Donatio, Valla no era imparcial en su análisis, pero por ello dejó de poner de manifiesto con contundencia el carácter fraudulento de la obra. Y a partir de ese momento los ataques se multiplicaron. Todavía en el mismo siglo, Nicolás de Cursa y Juan de Torquemada volvieron a insistir en las características de superchería que tenía la Donatio, y de esta circunstancia derivaron un poderoso argumento en pro de las tesis
conciliaristas, es decir, de aquella postura teológica que afirmaba que el concilio se hallaba por encima de la autoridad del Papa. Y en 1628, de Bondel publicó en Ginebra su Pseudo Isudorus Sturianus Vapulantes, una obra que fundamentalmente constituía un libro de literatura antipapal, aunque a la vez estaba impregnada de una manada despreciable erudición. Y con todo, Blondel se detuvo más en la controversia que en el análisis crítico, lo que impidió profundizar cabalmente en la falsedad de los decretales pseudo-isodorianas. De hecho, ya en el siglo XVIII los hermanos Bargerini demostraron la falsedad de algunos de estos documentos que Bondel había dado por auténticos. Con los estudios de Reginald Pecot y Vanorino, quedó aún más manifiesto el carácter fraudulento de la Donatio, aunque en esas alturas la crítica difícilmente podía ser invalidada con el poco socorrido argumento papal de que derivaba solo de los enemigos de la Iglesia. En 1789, el propio Papa Pío VI, encomendado la plana a una larga de vista de antecesores, reconoció la falsedad del documento, con lo que la cuestión, siquiera en términos académicos y teológicos, quedaba definitivamente zanjada. Cuestión muy distinta era la de las consecuencias políticas y territoriales. La Santa Sede siguió manteniendo la legitimidad de los estados pontificios y de su poder temporal durante las siguientes décadas, e incluso logró que ambos fueran legitimados por la Santa Alianza, que trazó el nuevo orden europeo tras la derrota de Napoleón en 1815. Ni siquiera el proceso de unidad italiana a finales del siglo XIX acabaría definitivamente con los estados pontificios. Antecedente directo del actual está en el Vaticano. La Donatio Costantini y con ella otros documentos falsos, lejos de constituir una excepción, fue solo una muestra del mal uso sistemático de la mentira para obtener beneficios económicos y políticos, por un lado, y para manipular ideológicamente a la sociedad, por otro. El caso más evidente de esta conducta es la España de la Edad Media. Fue la afirmación de que había aparecido la tumba del apóstol Santiago y que había trasladado sus restos a la Compostela. ¿Qué semejantes afirmaciones no tiene punto de contacto con la realidad? Santiago fue ejecutado en el tiempo de Herodes Agripa, sepultado en Judea mucho antes de que el cristianismo comenzara a ser predicado a los no judíos. Ha resultado siempre evidente en 1912, por ejemplo, el escritor español Miguel de Unamuno escribió un artículo posteriormente recogido en sus Andanzas y Visiones Españolas, donde realiza una afirmación difícil de refutar. Un hombre moderno de espíritu crítico no puede admitir, por católico que sea, que el cuerpo de Santiago el Mayor esté en Compostela. ¿Qué cuerpo es, pues? El que allí se venera y con que se inició ese culto. El mismo sentido se expresaría el historiador Claudio Sánchez Albornoz, afirmando que es inverosímil que durante los años inmediatos a la muerte de nuestro Señor, años extremadamente difíciles para sus discípulos, unos apóstoles de más autoridad abandonara el núcleo primitivo jerosimilitano, y que se le ocurriera nada menos que cruzar el Mediterráneo, trasladándose a las tierras extremas del mundo, a España, difícilmente podía haber sido expresado mejor. Sin embargo, una cuestión era la realidad histórica y otra diferente la leyenda.
o si prefiere fraude pío, destinada a extenderse. La leyenda presenta dos elementos muy claros. Uno es el viaje de Santiago a España y de su predicación en tierras hispanas. El otro, el traslado de sus restos a Galicia por algún discípulo. El primer elemento carece del menor apoyo histórico en documentos primitivos y de carácter fiable. El segundo apareció en el siglo IX y expresa en la supuesta revelación de la tumba de Santiago, Inventio, y con la posteridad en el no menos supuesto traslado de los restos hasta la tumba, traslatio. La primera referencia escrita a la revelación se nos encuentra en las tres antiguas cartas de Compostela en el siglo IX, años 829 y 844 y 854, en las que solo se menciona que el cuerpo de Santiago fue revelado en el 813, siendo Teodomiro obispo de Iria Flavia y durante el reinado de Alfonso II, el Casto, y que el descubrimiento tuvo lugar en el valle de Amaya. Por su parte, el relato de la Inventium es aún más tardío y se encuentra en la Concordia de los Altares en 1077, entre Diego Peláez, obispo de Iria, y Flido, abad del monasterio de Antealtares. Respecto a la traslación del documento más antiguo, es la tradición Santi Jacobo, recogida por el Codex Calistino y la historia compostelana del siglo XII, y adornada luego en la ley de la leyenda áurea de Jacobo de Voragini del siglo XIII. En otras palabras, nos encontramos en documentos que se encuentran a cerca de un milenio de la distancia de los hechos más dudosos que relatan no menos problemas plantean la supuesta sepultura. El anuncio de que había encontrado la sepultura jacobea se produce en el primer tercio del siglo IX, aunque se suele citar repentinamente en el año 813. La referencia es falsa y solo pretendía conectar la leyenda con una figura tan prestigiosa como la de Carlomagno, fallecido en el 814, y que supuestamente tuvo un sueño en que el apóstol le reveló que al final de la Vía Láctea, en tierras de Galicia, se encontraba su tumba. La realidad es que en el 813 no regia la diócesis de Iria el obispo Teodomiro, protagonista del hallazgo, sino su predecesor, Juendulfo II, que aún permanecería en el cargo en el 818. Teodomiro no pudo llegar al obispado de Iria antes del 819 y por lo tanto el supuesto hallazgo del sepulcro no pudo ser anterior. Es muy posible que en realidad el episodio se diera en el 829, fecha del primer escrito local que ubica el descubrimiento en los tiempos de Teodomiro, obispo de Iria. Durante el reinado de Alfonso II el Casto, el supuesto hallazgo tuvo consecuencias inmediatas porque permitió articular una senda de peregrinos que se tradujo no solo a notables ingresos económicos, sino también a la diseminación de una red de enclaves que fueron pasando a manos de la Iglesia Católica. Las consecuencias económicas, políticas y sociales, y desde luego ideológicas, se perpetuarían durante siglos. La falsedad como cimiento de grandes ganancias económicas y políticas no fue una excepción, sino una manifestación de una política sistemática de manipulación de piedad que aparecía en otros ámbitos, también como la literatura o las artes plásticas. Vamos a hablar en siguiente. Estamos en la página 26, finalizando. Vamos a hablar de la consolidación del poder papal y el Dictatus Papae. El final del primer milenio coincidió grosso modo con una consolidación del poder del obispo de Roma sin precedentes y desde luego desconocida en los primeros siglos. A decir verdad, desde el punto de vista historiográfico, pocos fenómenos resultan más apasionantes que el de un obispo
el romano que pasó de ser uno más en el conjunto de un cristianismo clandestino a convertirse en una potencia mundial con tropas y territorios propios. El obispo de Roma, que aunque no era portador del título del Papa de manera exclusiva, había visto aumentar, y hablando del título de Papa, fue aplicado inicialmente a todos los obispos de Occidente y al obispo de Alejandría en Oriente. En el Sínodo de Pavia de 20 de septiembre del 998 se censuró la conducta del arzobispo de Milán, que aunque seguía denominándose papa y a partir de 1073, en virtud de una decisión del Concilio de Roma celebrado bajo el pontificado de Gregorio VII, se prohibió la utilización de ese título en cualquier obispo que no fuera el de Roma. Y hoy en día el título de Occidente está limitado al obispo de Roma, en cabeza de la Iglesia Católica, y en las iglesias ortodoxas a las que los sacerdotes, siendo un equivalente al padre católico. Había visto aumentar su poder en paralelo al desplome del Imperio Romano de Occidente, de manera bien reveladora, que demuestra la distancia entre lo que fue aquel obispo en sus inicios y lo que iría siendo a lo largo de la Edad Media. La primera definición de carácter dogmático emitida por un obispo de Roma no tuvo lugar hasta Serefino del 198 al 199 al 213, y en los años siguientes el otro obispo Hipólito del 217 al 235 padeció el primer cisma de la iglesia romana, situación que se repitió con Cornelio en el 251 al 253 y Novaciano del 251 al 258, y que coexistió con la apostasía de Marcelino del 296 al 304, o la existencia de una sede vacante del 308 al 310. Roma ni era una realidad episcopal tranquila y difusora de luz, ni tampoco contaba con el monopolio de las pretensiones de la ascendencia petrina, como el propio Ratzinger, siendo todavía cardenal reconocido, que está en J. Ratzinger, Sal de la Tierra, en Madrid, 1997, página 196. El concilio de Nicea se refirió a tres sedes primadas: Roma, Antioquía y Alejandría, y todas ellas pretendían ser de origen petrino. Y como Ratzinger señaló en esa época la vinculación de Roma con Pedro, que era antigua, pero no necesariamente en la era de los apóstoles, una afirmación bien notable para alguien que terminaría siendo papa. El mismo concilio de Nicea, de importancia esencial para la historia del cristianismo, ni fue convocado por el obispo de Roma, sino por el emperador Constantino, ni precedió por él o por el representante suyo, por si no fuera poco frente a las pretensiones posteriores de la sede de Roma antes de que concluyera el siglo cuarto. El Papa Liberio del 352 al 366 había incurrido en herejía, el primero de una lista significativa de papas herejes. Insistamos, la diócesis de Roma en términos estrictamente históricos era bien diferente de los desarrollos teológicos que comenzarán con la posterioridad y que culminarían en 1871 con el dogma de la infiabilidad papal, forjando en medio de un intento desesperado por conservar los estados pontificios en medio de una Italia al fin reunificada como nación. Esta situación de humilde precariedad inicial varió, como ya señalamos, el colapso del imperio. El vacío político fue cubierto con la verdadera fruición por el obispo de Roma, aunque semejante empeño no sería fácil y se prolongará a lo largo de la Edad Media, no deja de ser significativo en el saqueo de Roma por Alarico fuera aprovechado por el Papa Inocencio I para proclamar la primicia romana.
lo que dicho sea de paso provocó la ruptura de sedes de Antioquía y Alejandría que se consideraban no menos primadas y petrinas. Y durante siglos siguientes el papado empeñó en contar con un poder temporal creciente, no dejó de chocar con los poderes políticos a los que desea fuertes, sino utilizarlos como sumisa espada, y a los que no dudaba en debilitar si los concebía como una posible amenaza. El resultado de esta tensión fue diverso. Si León III en el 795 al 816 no dudó en coronar a Carlomagno como emperador, el emperador fue por su parte el que nombró a papas como Juan XII, León octavo, Benedicto quinto, Juan XIII o Benedicto sexto, por citar tan solo unos cuantos. En esta misma tradición, tan solo Enrique III de Alemania designó papas a Clemente II del 1046 al 1047, Damasco II en 1048, León IX de 1049 al 1050. Víctor II del 1055 al 1057. Y esta situación concluyó con Gregorio en Gregorio VII del 1073 al 1085, un papa que no solo pretendió someter a su férula al poder político, sino que además fue protagonista de pretensiones espirituales y temporales de una extraordinaria ambición conocido como el Dictatus Papae. Para Gregorio VII, el poder político solo debía tener como misión la de ejecutar las órdenes del clero, ya que el titular legítimo del imperio era el papa, que delegaba ese poder a los emperadores, meros subordinados políticos. La simple lectura de la Dictus Papae es suficiente o elocuente de lo que significa y explicaba sobradamente por el siglo XI. Las iglesias orientales no, no decidieron no someterse a las pretensiones papales. Sobre el tema, puede también usted mirar especialmente Steven Runcian de Aster Sims, Estudio del Papa y de el problema en la iglesia. Dice aquí qua romana ecclesiau a solo domicio fidunata, que la iglesia romana ha sido fundada solamente por el Señor. Que el segundo, que solo el pontífice romano sea denominado legalmente universal. Tercero, que solo puede disponer o reponer obispos. Cuarto, que su legado está en el concilio por encima de todos los obispos, aunque él sea de rango inferior, y que pueda dictar contra ellos sentencia de deposición. Quinto, que el Papa pueda deponer ausentes. Sexto, que con los excomulgados por él, entre otras cosas, no debemos permanecer ni en la misma casa. Séptimo, que solo a él le es lícito seguir la necesidad de tiempo y dictar nuevas leyes, formas nuevas, comunidades, convertir una función en abadía y reciprocadamente dividir un rico obispado y reunir obispados pobres. Octavo, que solo puede llevar las insignias imperiales. Noveno, que todos los príncipes deben besar los pies solamente del Papa. Décimo, que solo del Papa se recite el nombre de las iglesias. 11, de este nombre es el único en el mundo. Y 12, que le es lícito deponer a los emperadores. Tremendo, tremendo. 13avo, que le es lícito trasladar a los obispos de una sede a otra si hay necesidad. 14avo, que
Puede ordenar un clérigo de cualquier iglesia en donde quiera. 15. Que un ordenado por él puede presidir otra iglesia aunque no la sirva y que el ordenado por él no debe recibir grado superior de otro obispo. 16. Que ningún sínodo debe ser llamado general si no ha sido por orden del Papa. 17. Que ningún capitular ni ningún libro sea considerado como canónico sin la autoridad de él. 18. Que la sentencia de él no deba ser rechazada por nadie y él mismo pueda rechazarla de todos. 19. Que no deba ser juzgado por nadie. 20. Que nadie ose condenar a la apela de la sede apostólica. 21. Que las causas mayores de cualquier iglesia sean referidas a la de la sede apostólica. 22. Que la iglesia romana nunca ha errado y no errará perpetuamente en el testimonio de las escrituras. 23. Que el pontífice romano, una vez ordenado canónicamente, es santificado indudablemente por los méritos del bienaventurado Pedro, según el testimonio del santo obispo en Novio de la Pavia, apoyando por muchos santos padres, según el se contiene en los decretos del santo Papa Símaco. 24. Que por orden y permiso suyo es lícito a los subordinados formular acusaciones. 25. Que sin intervención del sínodo alguno puede poner y reponer obispos. 26. Que nadie sea llamado católico si no concuerda con la Iglesia romana. 27. Que el Papa puede eximir a los súbditos de la fidelidad hasta príncipes inicuos. Bien puede entenderse la literal del documento pontificio que Gregorio VII ostentaba unas pretensiones que iban a provocar la separación de aquellas iglesias que las consideraban abusivas y querían además semillero de conflictos con un poder político que se veía reducido a la misión de mero subordinado de los deseos papales. Y hubiese esperado que tras la pérdida de la comunión con la mitad de las iglesias, las correspondientes a la parte oriental del antiguo imperio romano, la iglesia romana hubiera sido capaz al menos de mantener su distancia y su unidad en contra de lo que suponen muchos. No fue así. De hecho, antes de la llegada de Roma, la unidad romana se había más que cuarteado en dramáticos episodios a los que nos referimos en las páginas siguientes. Finalización de nuestro capítulo 1.